Amén. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Si me pueden subir un pelín el micro, ¿sí? Sí, del micro. Y la música de fondo, por favor, Sofar, intercesión. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Lo más importante es que el Espíritu de Dios esté en este lugar y en el día de hoy nos hable a cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. A Él sea siempre toda la gloria y toda la honra. Cada uno de nosotros tiene sueños en el corazón. Y a mí la vida me ha enseñado que es breve, la vida es breve, y que tenemos que luchar por nuestros sueños como si tuviéramos un cuchillo en la boca, exactamente igual. He escrito varios libros, he escrito 13 libros. Ayer presentaba alguno, tengo de la oración, del ayuno, tengo otro. Tengo diversos libros, pero la historia no empezó teniendo el número 13. La historia empezó yendo a la República Dominicana. Ahí empieza la historia, porque la primera impresión yo la hice a la otra parte del Atlántico. Nadie me conocía y yo decidí ir a ese lugar. Envié 100 emails a diferentes imprentas de la República Dominicana y voy a dar con un muchacho que imprime los libros. Sin estar yo en el país, hice la primera impresión, 250 copias, y las sembré en las diferentes iglesias de la República Dominicana. 5 años después, yo piso ese país. O sea, la primera edición de mis libros los imprimí en la República Dominicana sin estar yo en el país. Y 5 años después yo me voy allá, a ese lugar. Y en una de las iglesias donde fueron sembrados los libros, yo prediqué en ese lugar y el pastor me dio un papel que decía: gracias por dar la salvación a mí y a mi familia. Que ese papel era escrito por uno de los hermanos. Uno de esos libros cayó en manos de algún hermano y su casa fue salva en el nombre poderoso de Jesús. Esos libros después cayeron en manos de una persona que se iba a suicidar. Cuenta el testimonio en una de las iglesias de León que una persona se iba a suicidar. Y por causa de que tomó esos libros y los leyó, no se suicidó. Pero el caso curioso es que los libros no estaban en España. Y yo me los quería traer de República Dominicana para acá. Y se me ocurrió meterlos en la maleta. Cada uno de nosotros tiene una historia, no va a ser fácil. El pastor tiene una historia desde que nació, como él decía, hasta el día de hoy. Pero yo ahí en visión, pastor, yo te podía ver en visión cómo estabas como debajo de la tierra. Estabas debajo de la tierra, era oscuro. Y era como estuvieras en una alcantarilla, con mis respetos. Era oscuro y había unas escalerillas que daban como a la superficie. Y detrás de ti
venía gente. Porque tú eres ese líder que el Señor ha levantado en este tiempo para dirigir a esas personas hacia la libertad, hacia las alturas, hacia nuevos parámetros. Y yo te diría en la visión que no subías del todo, porque paralelamente se abrían caminos por acá. Y la gente te seguía, tú les direccionabas, porque tú sabes las estrategias, los códigos, la sabiduría para encaminar a esa gente cuando ha venido de su país y estaba pasando diferentes parámetros. Todo eso está dentro de tu corazón, esa sabiduría. Y fíjate que el Señor no permitía que tú subieras del todo, sino que se abrían nuevos parámetros, porque por ahí te lleva como laberinto el Señor, como punta de lanza, para darte el Señor nuevas estrategias, nuevas ideas, al fin para conducir a un pueblo. Porque si nosotros no pasamos por esos parámetros, por esos senderos, nosotros no tenemos la sabiduría y nosotros no podemos guiar a un pueblo, no podemos sentir en los zapatos lo que está sintiendo esa persona, no tenemos la sabiduría exacta. Por eso el Señor te mete por esos lugares para darte una sabiduría mayor y exacta a fin de ministrar a un pueblo que lo necesita. Yo podía percibir en el espíritu como un burbujeo. Hay un burbujeo dentro de esta iglesia. Está la alabanza, pero está a punto de romperse algo. Si usted se fija cuando estamos adorando, hay un momento como que algo se quiere romper. Y yo les insto a que sigan adorando, que sigan clamando, que sigan intercediendo para que eso se rompa en el nombre poderoso de Jesús. Es cuando un globo lo empezamos a hinchar y a hinchar y a hinchar y a hinchar, y llega un momento que el globo se rompe, se parte. Si el Señor me llevó una vez a una iglesia de México, y en esa iglesia de México estuvieron 2 horas adorando. No es igual los mexicanos de Estados Unidos que los mexicanos criollos. Esos mexicanos 2 horas se tiró el pastor adorando al Señor. Cuando me dan parte en ese lugar, yo siento como que algo va a explotar en ese lugar. Y le pusimos más adoración. Y en el tiempo de ministración, la gente fue libre y se manifestó el poder del Espíritu Santo. Yo les insto a que sigan clamando, que sigan intercediendo, que sigan provocando al Dios Todopoderoso. ¿Cuántas veces he salido yo de mi casa con 10 euros en el bolsillo? Y me he ido al otro lado a predicar. ¿Cuántas veces el Señor te quita todo? Cuando te quita todo, eres hombre de fe. Eres hombre que quiere luchar por sus sueños. En plena pandemia, año 2021, cuando las provincias de España estaban confinadas perimetralmente, por ahí salí yo en el Adolfo Suárez, dirección para México. El Adolfo Suárez, el aeropuerto, estaba vacío. Y de esas salí yo para México a predicar la poderosa palabra del Señor. Porque tiempo antes se me había cerrado la frontera entre Estados Unidos y México y había perdido un vuelo. Y lo que tenía era el bono de Iberia por causa del COVID-19. Te daban un bono. Y tenía la iglesia que pagar, gastos que pagar. Y tenía ese bono. Lo único que tenía casi era el bono ese de Iberia. Y cogí unos libros y el bono ese de Iberia. Y tuve que ir a México. Digo, algún libro tengo que vender en el otro lado. Algo voy a traer para casa.
Y en ese lugar estuve 18 días predicando la poderosa palabra del Señor. Y en uno de los lugares que prediqué, en un campito llamado Malindo, encerrado en una habitación, orando, intercediendo, una de las personas fue sana de ceguera, 7 años ciego. Y esa persona fue sana en el nombre poderoso de Jesús. Lucas 6:12, podemos ver en las escrituras, si ustedes me siguen. Dice la palabra del Señor, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si nosotros nos fijamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto dinero tenía nuestro Señor Jesucristo? Porque Él decía que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. Jesús fue un hombre de oración, de vigilia, de poder de Dios. Y nosotros, si a alguien nos tenemos que parecer en la Biblia, ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Porque Él nos enseña unos parámetros, nos enseña unos misterios, nos enseña unas revelaciones en su palabra, sobre todo en los evangelios, que Él realizaba unas acciones y Él tenía unos resultados por realizar esas acciones. Y cuando vine de la República Dominicana, porque tenía ese sueño de escribir los libros, los puse en paquetitos de 10. Los envolví y los metí en una maleta. 167 libros. Y cuando estaba sentado en el aeropuerto de Punta Cana, empiezo a oír mi nombre por la megafonía. Castaño Fernández, José Antonio. Castaño Fernández, José Antonio. Fui allí donde el policía, estoy escuchando mi nombre por la megafonía. Dice, vete donde las azafatas, donde los azafatos, que algo te quieren contar. Fui donde las azafatas y me decían, no, es que estamos viendo algo raro en tu maleta por los escáneres. Y queremos que vayas donde la policía, donde las aduanas, para registrar tu maleta. Yo no soy mucho de ver tele, pero por aquel entonces había visto un programa que era Encarcelados en el Extranjero. Si usted me ve el temor que yo tenía, pero yo venía con la cabeza y digo, yo no tengo nada malo, pero tenía temor porque yo estaba en la otra parte del mundo. Ya cuando venía mi maleta encintada, yo tenía como que más calma. Delante de mí le registraron a una persona la maleta, tenía como unas cremas en frascos grandes y la abrían las cremas y no tenía nada. Y llegó mi maleta. Los jóvenes policías como ardillas registrándome la maleta. Por ahí tenía café, chocolate emperador, tenía algún recuerdo. Y por ahí estaban enfrascados los 167 libros que traía para la nación de España. La primera vez que estaban esos libros acá en esta nación. Porque si hay sueños que hay en tu corazón, te tienes que arriesgar, tienes que ir. Tienes que emprender, tienes que hacer lo posible para que esos sueños se manifiesten. Tienes que ser arriesgado, tienes que ser desvergonzado. Estaba pisando la ciudad de Madrid, conduciendo el coche
y sobre mi espalda sentí la presencia del Espíritu Santo, como susurraba algo a mi corazón y me decía: los latinos que han estado en España años y años y años y han sido maltratados, han sido ofendidos, han sido ridiculizados, los han tenido en poco, los han dado malos salarios, viene el Señor recompensando a ese pueblo y los va a posicionar en lugares de honor. Es necesario, es imprescindible que haya sido ese dolor, ese opacamiento, porque entre más los han oprimido, más ellos se han esforzado. Ese burbujeo que yo podía sentir pudiera ser ese burbujeo del pueblo latino, cómo está empujando por sus sueños, cómo se está esforzando. Pero es necesario, dice el Espíritu de Dios, es necesario que eso suceda, porque entre más opresión, más el pueblo empieza a gemir, más el pueblo empieza a orar, a interceder, a ayunar, y va a haber rompimiento y vais a posicionar los negocios en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Es necesario que haya una opresión, porque entre más nos oprimen, más nosotros vamos a adorar al Señor, más nosotros nos vamos a arriesgar. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Me registran la maleta y encuentran los libros y la registran bien y no encuentran nada. Y a uno de los policías le terminé firmando un libro, pues generalmente allí la gente de Dios conoce a Dios. Y por ahí que me meto en el avión y rumbo a España. Cuando llego a España, delante de 500 personas que habían de los diferentes vuelos, llega mi turno, le entrego el pasaporte y me dice: ¿y dónde está usted? Digo: en República Dominicana. ¿Y a qué fue usted allí? ¿Y cuántos días estuvo? ¿Y dónde se quedó? Dice: sepárese de acá un poco, que ahora va a venir un compañero mío y le va a hacer unas preguntas. Donde la Policía Nacional me metieron. Con su permiso, le vamos a hacer unas preguntas. Me terminaron registrando y al final me dejaron salir. Y yo salí por allá, después cogí mi maleta y salí del aeropuerto con los primeros 167 libros que estaban en la nación de España. Porque se va a tener que esforzar, se va a tener que arriesgar, va a tener que agarrar ese machete entre la boca y irse al otro lado en fe. Hay una historia que cuando a mí me la contaron, a mí me gustó demasiado. Es una historia de fe. Hay un momento en que en la ciudad de Samaria está pasando una situación complicada. El rey de Asiria, Abed-Hadad, los tenía sitiados. No podían salir de Samaria. El pueblo de Dios no podía salir de Samaria. ¿Usted cree que se han puesto los alimentos caros? Prepárense, porque van a incrementarse. Los alimentos van a incrementarse. En esa época en Samaria, dice que la cabeza de un asno se vendía muy caro. Y dice que el estiércol de paloma se vendía también muy caro. ¿Qué era el estiércol de paloma? Las palomas salían de Samaria y de ese lugar y se iban al campo. Y en el campo picaban el grano y hacían las heces dentro de Samaria. Y como esas heces, la semilla no lo digería bien en el estómago, esa semilla es la que se estaban comiendo y la que se estaba vendiendo muy cara. Al otro lado, fuera de Samaria, había 4 leprosos. 4 leprosos que no tenían nada de nada. Porque a veces el Señor nos tiene que despojar de todo para que sea incrementada nuestra fe, para que nos empuje la necesidad a hacer la obra del Señor, a llamar, a ser sagaces, a ser audaces, a hacer llamadas.
Eso hace la necesidad. ¿Es mala? No es mala, porque eso proviene del Señor. Ni un solo cabello de nuestra cabeza va a caer al suelo sin su permiso. Eso lo permite el Señor, porque si no, el ser humano tendería a estar cómodo. Eso lo permite el Señor. Y estaban los 4 leprosos fuera de Samaria y se miran unos a otros y estaban en una gran necesidad. Y dice, si nos quedamos quietos, nos vamos a morir. Anda, si vamos a Samaria, mira cómo está Samaria, ahí también nos vamos a morir. Dice, vamos al campamento enemigo. Y en el campamento enemigo, ese paso de fe que hicieron los 4 leprosos, dice la palabra del Señor que hubo como un estruendo, que los asirios creían que los de Samaria habían llamado a otros ejércitos y se habían juntado y que iban contra ellos, y esas personas desaparecieron del campamento. Y cuando llegaron allí los 4 leprosos se encontraron con mudas, las mesas llenas de comida, dentro de las carpas había oro, y esos leprosos fueron a llamar a las otras personas, porque hay alguien que es punta de lanza, que va abriendo brecha, que va abriendo camino. Y esos 4 leprosos tuvieron un buen corazón, que regresaron a Samaria, y aquí está el camino, aquí está la dirección de dónde están los tesoros, de dónde están las vestiduras. Por aquí es como se hace. Vamos a llegar a ese lugar. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Y cuando no tienes nada que perder, como yo, ¿cuántas veces el Señor tenía algo ahorrado y cuántas veces el Señor me lo quita? Me lo quita y me quedo casi sin nada. Pero de esas me voy para México, o me voy para Argentina, o me voy para Bolivia. Yo recuerdo y nunca más he vuelto a tener un coche. Los coches que conduzco o son los alquilados o de mi papá, pero no son míos los coches. Y ya llevo muchos años. El segundo viaje que hago a Bolivia, porque fui 2 veces. ¿Dónde quieres que vaya, Señor? Me dije Argentina, otra vez Argentina, porque primero entré por Argentina y después me subí para Bolivia. Una palabra profética. Y el segundo año, ¿dónde quieres que vaya? Argentina otra vez. Y en esas, yo conducía un Audi A4. Estaba trabajando por la noche y tenía otro trabajo. Por las tardes repartía electrodomésticos. Y de aquellas el Señor me pide el coche. Y ese coche se lo tuve que entregar. Estaba en el baño llorando porque no le quería entregar ese coche. Cuando voy a acceder a esa palabra, yo me hago la agenda cerca de Buenos Aires, en un redondel que no exceda 4 horas de salir. Dije, no, otra vez para Bolivia, 28 horas en el autobús, que llegué con los pies hinchados. Al año siguiente yo no cojo para Bolivia, yo cerca de Buenos Aires, que me quede el aeropuerto cerca, a 4 horas como mucho, y después me regreso. Ahora tengo un sueño, y en ese sueño aparece un nombre: Tucumán. Tucumán es una ciudad a 9 horas de la frontera de Bolivia, que la llaman la Buenos Aires del Norte. Ahí el Señor me enviaba. Una semana yo la dejé en blanco para ir allí a Tucumán. Y en ese lugar quedaban libres lunes, martes y miércoles. Y el Señor me dice, lunes, martes y miércoles te vas a subir allí a Bolivia. Y yo lloraba dentro del cuarto de baño. Pero la fe hace que se cumpla lo imposible. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Ustedes, al haber venido de sus países, dentro de ustedes ya hay una fe sobrenatural. Ustedes han cogido de la otra parte del Atlántico, cogieron los chelitos como pudieron. Y cuando vayas allí, ¿cómo le vas a hacer? Vamos a ver cómo le hacemos. Como es América Latina. Ahora se viene a España y queremos calcular a Dios. No es que tengo esto en la mano, es que no me llega, pero ¿cómo viniste de tu país? Vamos a ver qué le hacemos al otro lado. Y lo mismo sucede cuando ya estamos en el sitio. Tenemos que utilizar esa fe, tenemos que utilizar esa osadía para
conquistar aquello que el Señor ya tiene preparado para nosotros. Y muchas veces seremos empujados por el Dios Todopoderoso. Los mayores encuentros de los hombres de Dios los tuvieron en persecuciones, lo tuvieron en soledades, los tuvieron como aparentemente no tenían nada. Si usted se fija cómo estaba Jacob, ¿qué era la cabecera de Jacob? La cabecera de Jacob era una piedra. ¿Tenía algo Jacob? No tenía nada, mas tuvo en ese lugar un encuentro sobrenatural con el Dios Todopoderoso. Porque esa persecución, ese no saber qué hacer, esos miedos, esos temores, le hizo a Jacob meterse en la presencia de Dios. Y en ese lugar tuvo un encuentro sobrenatural Dios con Jacob. Y a Jacob le mostró ángeles que subían y ángeles que bajaban. Y Dios le dio una palabra a Jacob y le dijo: el lugar donde te encuentras te la daré a ti y a tu descendencia, y no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que me he propuesto. Y se levantó Jacob. ¿Cómo se levantó? Se levantó igualito. Se levantó con una mano delante y con una mano detrás. Pero cuando él estuvo en casa de Labán 21 años, esa palabra que palpitaba dentro de su corazón le era de fortaleza en los días difíciles. Saber que iba a llegar un momento donde el Todopoderoso va a abrir los cielos a favor de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro ministerio. A mi pastor me han dicho que tendré un carro nuevo. Me han dicho: te sembrarán casas. Pero ahora mismo pues no tengo carro mío. Ahora mismo estoy en una situación, parece ser que estoy como Jacob. Pero en esa situación que estoy como Jacob, el Señor me tiene viendo ángeles. El Señor me tiene con puertas abiertas. El Señor me tiene viendo visiones, viendo revelaciones, viendo misterios del Eterno. Porque es necesario que el Señor nos lleve al desierto, porque en el desierto seremos probados por Dios. Nuestro Señor Jesús fue llevado al desierto, pasó una prueba en el desierto. Señor Jesús no solo no tenía nada, sino que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto sin comer. Y ahí fue tentado por el mundo, que Satanás le ofrecía los tesoros de la tierra. Y Jesús aguantó y permaneció firme en el desierto, porque en el desierto es donde el Señor va a probar tu corazón. Dios es un Dios que da, Dios es un Dios que quita, pero tanto nos dé como que nos quite, sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo bendito. Era un hombre, Job, que tenía grandes riquezas, pero de la noche a la mañana lo perdió absolutamente todo. Incluso sus 10 hijos también los perdió, pero él dijo: Dios dio, Dios quitó, y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él aguantó, permaneció firme en el desierto, en la casa del Señor, orando y ayunando. Y en el tiempo de Dios, Dios restauró todas las cosas a Job. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Jesús, un hombre de oración, un hombre de monte, un hombre de vigilia, que hace la necesidad, nos hace hacer cosas locas. Yo recuerdo una experiencia en Valladolid. Hicimos una vigilia hasta las 3 de la mañana. ¿Tú sabes lo rico que es quedarse dormido el domingo en la mañana? Está bien dormirse. Y cuando has dormido te despiertas y otro ratito.
dormirse y otro ratito. Pero Dios tiene que zarandearnos y despertarnos. No nos podemos quedar dormidos porque a ver cómo le vamos a hacer, cómo vamos a pagar las cosas, cómo vamos a comer, ¿no? Y la comodidad que hace, te hace estar en la cama hasta las 11, hasta las 12. Mas cuando tú tienes una necesidad, a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, tú ya estás despierto. Y estaba yo en esa vigilia, porque ¿quién se va a quedar en una vigilia? Dígame, hasta las 6 o las 7 de la mañana. En la casa de Dios. ¿Qué voy a hacer yo en la casa de Dios? A las 3 de la mañana en esa vigilia en Valladolid. Cuando salgo de la vigilia, hospeda un pastor, que bendecimos a ese pastor por hospedarme. Duermo en el salón, duermo en el sofá. Y no me puedo duchar, porque está arreglando el baño, no me puedo duchar. Y de esas predico al día siguiente, predico en Burgos, que me queda a hora y media de camino. Me tengo que levantar sobre las 7 de la mañana, sin ducharme, viendo orado, desvelado a las 3 de la mañana. Salgo con mi carro para allá a Valladolid, y por el camino yo me siento mal, tengo miedo, tengo incertidumbres, estoy cansado. Y yo le digo, llévame a casa, papá, estoy cansado de las persecuciones, de las críticas, de las murmuraciones, de los sinsabores de la vida. Estoy cansado, llévame a casa, papá. Y de repente la poderosa presencia del Espíritu Santo tocaba todo mi ser y pude experimentar lo que dice la palabra del Señor. Tú me renovarás las fuerzas como las del búfalo, me renovarás con aceite fresco. El búfalo, cuando está en peligro, se siente amenazado por los adversarios, dice que de su joroba empieza a manar un aceite para cuando los depredadores quieren atrapar a ese búfalo, no lo puedan atrapar, se resbala. Así cuando estaba en ese coche, sentir la presencia del Señor y empezaba a llorar y sentía su presencia y me liberaba y me daba nuevas fuerzas. Y llegué donde unos hermanos de Nicaragua, allí me dieron de comer, me metí en el cuarto de baño, me duché y fui a predicar la poderosa palabra del Señor a un lugar que era una nave. Un pastor de Ecuador que empezó dentro de una iglesia de españoles, pero él iba a las casas y llevaba más gente. Dice, no puedes hacer los cultos dentro de las casas, si no te tienes que ir de este lugar. Y cogió el pastor ecuatoriano, Alfonso se llama, somos grandes amigos, cogió a su remanente y hacían los cultos en las casas, adorando allí. Yo estuve con ellos en una vigilia, alrededor de un poste, adorando con ellos. Hasta que no me bendigas no te vas. Toda la noche sin parar, manifestación del poder del Espíritu Santo. Cogió a su remanente y fue a donde una iglesia. Y hoy ese pastor tiene una iglesia en una nave. Él empezó como ayudante en la construcción. Nunca se dejó etiquetar, nunca se dejó acomodar, nunca se dejó encajonar. Y hoy tiene su propia empresa de construcción y tiene varios empleados. Y él construye edificios y va allí a Ecuador. Y es un hombre que ha emprendido, que vino sin nada. Y hoy es un hombre próspero porque le creyó a Dios y no se dejó intimidar por ningún español. Somos amigos. Me costó como 2 años entrar en su ministerio. Y ahora voy cada 6 meses, cada 3 meses. Él me llama. Y estando en el norte de España, porque si yo voy a estar fuera del fuego de Dios, que el Señor me mantenga como estoy. Va a haber provisión, me va a sustentar. El Señor me va a dar mucho y mi corazón se va a desviar y no va a estar dentro de la presencia de Dios. Yo podía haber contado un mensaje más liviano, pero yo sentí de contar este mensaje para incomodarles. Me llamó este pastor
Yo había estado en el norte de España predicando, San Sebastián y Bilbao, sábado y domingo, 430 kilómetros para mi casa. Y esa noche, el domingo, yo tengo un sueño. Y en ese sueño aparece una nave grande, como se abre una puerta gigante, y de esa puerta sale una luz. Y mi espíritu ¿qué quiere significar esto? Y el día lunes me llama el pastor Alfonso, ecuatoriano. Me llama por teléfono y me dice: uno de los adoradores se ha muerto. Quiero que vengas lunes y martes acá a la iglesia. Yo, como mi espíritu estaba abierto, dime: heme aquí, envíame a mí. Y yo fui a ese ministerio lunes y martes, bien cansado, fatigado. Una de las mayores presencias que he experimentado nunca era cuando ese féretro estaba allí en ese lugar y todo el pueblo le estaba adorando. Poquito tiempo atrás, había fallecido mi papá. Y yo, cuando alguien fallecía, como que me faltaba el aire. No había estado atento a lo que es la escasa brevedad de la vida, hasta que se va un familiar tan cercano. Porque se puede morir un tío y no te das, pero cuando se muere alguien tan cercano como un padre o una madre, aunque tú no quieras sentirlo, el propio cuerpo lo siente y llora y se estremece. El propio cuerpo. Y de esas estaba yo, en esa sensibilidad. Se murió el cura del barrio y yo lo vi de lejos, mucha gente en ese entierro. Cuando aparqué el coche, como que me faltaba el aire. Yo digo: yo me tengo que esforzar, yo tengo que ir a ese lugar. Toda la iglesia adorando ese féretro. Salimos de ese lugar el martes. Yo la semana siguiente tenía que venir a Valencia a predicar la palabra del Señor. Envió una llamada a un pastor llamado Juan Álvarez para la semana siguiente, y me dice: el sábado de la semana siguiente está ocupado, pero este sábado de esa semana, que había estado lunes y martes en el ministerio del pastor Alfonso, dice: ese sábado sí, yo tengo libre. Yo digo: ¿cómo me voy a hacer 630 kilómetros para predicar en una iglesia? En la iglesia. Y yo sentí la presencia de Dios. Y tú tienes que llegar a ese lugar. Más el atrevimiento de que la vida es breve y fugaz me empujó a ir al otro lado esa misma semana. Empecé a llamar a los pastores a ver quién me podía recibir. No me podía recibir nadie, estaban ocupados. Mas hubo un pastor llamado Fernando Daza, que es de Bolivia, como que me tenía ahí en stand-by. Déjame que te confirme. Llegué ese sábado a la iglesia de Juan Álvarez y prediqué la palabra del Señor. Dije: después miro algo donde quedarme a dormir. Cuando se acaba el culto, hay una rica cena, y debajo de la mesa estoy mirando a ver dónde paso esa noche. Todos los hoteles carísimos, los económicos los habían cogido todos. Yo no tenía donde recostar la cabeza. Y por ahí de repente una hermanita dice: no, pastor, ¿dónde te vas a quedar? Quédate acá. Y de repente la llamada del pastor de Fernando Daza para que predicara el domingo en la mañana. Eso es lo que tiene el Señor preparado para cada uno de nosotros. El movimiento de fe va a hacer que los cielos se abran a tu favor. El movimiento de fe te va a premiar y recompensar el Señor. Pero el Señor necesita meterte en un viento para que tú seas atrevido, atrevida, osada, para que el Señor entregue a ti, a tus generaciones, aquello por el cual tú viniste a esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Y dicen: amén. Jesús era un hombre esforzado. Jesús estuvo poco en el ministerio, pero dice la palabra del Señor que Él se levantaba de mañana y se iba al monte a orar. Él se iba. ¿Por qué no se quedaba en la casa? Porque en la casa se iba a quedar dormido. Él salía, y dice que lo tenía por costumbre. Señor Jesús, un Señor Jesús que padeció, que tuvo sufrimiento. Y cuando mayores eran los sufrimientos, porque dueño del todo el oro y la plata, nuestro Señor Jesús en la tierra pudo haber vivido en palacios, en chalés,
pudo haber conducido, no, que lo llevaran en limusinas. Él podía haber hecho, pero ¿qué pasó? Jesús no tenía ni donde recostar la cabeza. Y eso seguramente como hombre, porque aunque era Dios y tenía todo el poder de Dios en él, porque Padre, Hijo y Espíritu, los tres son uno. Jesús era Dios, pero Jesús vivió en esta tierra dejándonos unos secretos y vivió como hombre. Y Jesús se esforzaba, era un hombre de oración, y dice que en los mayores sufrimientos que él padecía, dice que él incrementaba su oración. Jesucristo iba a ser crucificado en la cruz del Calvario, y en esa situación dice la palabra del Señor, Lucas 22:44, dice: y estando en agonía oraba más intensamente. Nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a ser crucificado en la cruz del Calvario, él incrementaba su oración. Era tanta la presión que tenía dentro de sí, que dice que su sudor eran como gotas de sangre. Como Jesús, siendo Dios, oraba tanto. Como nosotros no vamos a meternos dentro de la presencia del Señor. Tengo un carrito, un Citroën C3. Mi papá me lo dejó, el carrito que tengo, Citroën C3. Siempre me gusta llegar a los ministerios tiempo antes. Me gusta dejar buen testimonio. 2 o 3 horas antes de estar en un ministerio en la ciudad de León, que me dista 1 hora de casa, yo voy a abrir mi coche. Voy a abrir. Y con mi llave no abre ese coche. Era invierno, yo no estaba sudando porque era invierno. Y llamo a mi hermana para ver dónde están las otras llaves. Digo, bueno, con la llave nueva quizá habrá esa cerradura. Me dice: en casa de mi mamá. Voy a casa de mi mamá, hay esas llaves, y al lado de las llaves hay unos destornilladores, porque una vez le iba a echar gasolina, no abría lo de la gasolina, y había un amigo chapista y dice: la tenemos que reventar, porque si no. Y como llegaba tarde a un ministerio, digo, pues vamos, y con un destornillador lo de la gasolina la reventó, lo quitamos, echamos gasolina, y yo llegué a tiempo al ministerio. Como había visto eso, digo, al lado de las llaves hay unos destornilladores, digo, por si no abre la bendita cerradura, cojo los destornilladores. Había bajado el móvil, pero bajo de batería, digo, lo cargo en el coche, pero como no podía abrir el coche, pues las llaves nuevas tampoco abrían esa cerradura. Cogí el teléfono, como iba a llamar al cerrajero, pero eso, como el móvil no tenía batería, digo, déjame llegar a casa para cargar ese móvil. Cuando entro por la puerta, las hallo ahí, mi esposa y mi hija, viendo la tele. Y ahí como que me empezó a hervir algo dentro de mí. Porque hay 2 clases de personas. Alguien que está pujando por más, que no es malo ver la tele. Alguien que está pujando por más, que quiere un despertar, que quiere un avivamiento. Y hay personas que están como cómodos, como cómodas. Llamo al cerrajero y me dice: no te puedo ir, que era domingo, tengo que pasar tiempo con mi hijo. Y ya era en pleno invierno, pero yo ya estoy sudando, porque el tiempo se acorta, y bajé ese coche. Como no abría reventé el bombín del coche, abrí la puerta y yo me fui al otro lado. 2 clases de personas. Jesús se podía haber quedado cómodo porque era Dios, iba a heredar la salvación, pero Jesús le hervía la sangre. Que cuando vio a sus discípulos que estaban allí durmiendo, le hervía la sangre y le decían: ¿no habéis podido velar conmigo aunque sea 1 hora? Porque Jesús tenía dentro de sí un palpitar, porque él quería más, quería crecer, quería extenderse, quería algo más. Jesús. Mi esposa vino a los 5 años cuando yo me casé con esa linda negrita de la República Dominicana. 5 años tardó en venir a España, pero cuando Dios la tenía en ese proceso, dice que ella no dormía por las noches, que ella estaba adorando al Señor, que Dios le susurraba y le decía: cántame, ¿por qué no me cantas? Y ella tenía revelaciones con el Espíritu Santo en ese trato. ¿Y qué le llevó a ese trato de adoración?
que unos documentos estuvieran trancados durante 5 años. Pero que ella insistiera y golpeara esa pared hasta que hubo un momento donde se abrieron las puertas y esa linda negrita ya está aquí en España. La gloria sea para el Señor, porque hay veces que el Señor no te va a permitir que las cosas se abran rápido ni pronto. El Señor quiere que seas como esa viuda insistente que iba donde el juez, que era injusto y no tenía consideración por nadie, pero esa viuda iba todos los días que le hiciera justicia. Y hubo un momento, hubo una noche, hubo un día que ese juez, siendo injusto, le hizo justicia. Siempre haz las cosas para con el Señor. Había un hombre llamado Mardoqueo, que no se habla mucho en la Biblia de él. Parece que estuviera como escondido. Él estaba tratando con Esther, la estaba orientando. Con él, a él tramaban muchas cosas, pero hizo algo sencillo, que cuando querían matar al rey Asuero, una conspiración que hubo contra él, este Mardoqueo impidió que al rey le mataran. Y Mardoqueo siguió trabajando como a la sombra de Esther, siempre haciendo obras buenas. Parece que no estamos haciendo nada, pero son pequeñitos detalles que van sumando, y Dios todo lo ve. Todos los sitios está. Mardoqueo seguía sumando, hasta que dice que hay un momento donde el rey Asuero no puede dormir y le hacen traer las memorias. Y en esas memorias había apuntado, hay registros celestiales en los cielos donde están apuntadas todas las cosas que haces. Y hay un momento donde las ventanas de los cielos se abren y son bajadas las bendiciones. Y el rey el rey Asuero no podía dormir. No poder dormir, que le trajeran las memorias. Y allí estaba apuntado: Mardoqueo le salvó un día la vida. ¿Y qué se ha hecho con este hombre? ¿Se le ha recompensado? Y ahí Mardoqueo después ocupó el lugar de la persona que conspiraba contra él, de Amán. Dios es un Dios todopoderoso, pero nos tiene que meter en el sedazo. Nos tiene que meter en el desierto, nos tiene que meter en la dificultad, porque si no el hombre se tiende a acomodar más. En la dificultad es cuando emprendemos en fe. En la dificultad, cuando ayunamos, cuando venimos a la casa de Dios. En la dificultad es cuando intercedemos, cuando nos debelamos, cuando adoramos, cuando vigilamos, cuando nos apuntamos a todas las actividades de la iglesia. Mira que Dios es todopoderoso, que te quiere dar ese gozo, esa satisfacción. Por eso Él te trae, aunque con dificultades, te trae con lazos de amor a la casa de Dios, para que seas lleno todos los días. ¿Cuánto lo creen? Y dicen amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Si podemos poner la adoración, pueden cantar puestos sobre sus pies, por favor.